Sí, mi hija. Mirá que no sirve andar sola por la siesta. Eu vi. Es una cosa maligna, muy fea. Yo te vejo. Creemos que uno de ellos habita esta cueva. What the fuck was that? How are you? ¿Escuchó hablar el bombero? ¡Muchachos! Ellos son perfectos. Mueren, reviven y mueren. Y se niegan a reconocerlo. Bueno, abrimos con el tráiler de Mañana si esta tarde noche este panel. Estamos con el director de la serie, Diego Bellocchio, de esta serie Misionera, que fue una serie que ganó el concurso de ficción federal en el año 2010. Y bueno, recién charlábamos con Diego, él me contaba que fue estrenada en un canal local de Misiones en el año 2011. Sí. Así que bueno, un poco la idea para empezar a dialogar es bueno que nos cuentes en qué marco se produce la serie, si ustedes tenían experiencia antes en producción audiovisual, si era solo en cine o también en series. Bueno, gracias por la invitación de estar acá. Y sí, bueno, Mañana Siesta fue la primera serie misionera que se hace con TDA, digamos, con el concurso de televisión digital, y fue el primer año, la primera tanda de concursos que se hicieron. Tuvimos la suerte de ganar. Era un proyecto que nosotros ya lo teníamos en mente con un equipo de gente que en ese momento era una productora, que fue mi primera productora, que era con compañeros de la carrera que estudiaba yo, que era una carrera de LISER, que se estudia en Posadas, que es producción y dirección de televisión. Entonces, a partir de ahí nace un grupo de gente que todavía siendo estudiantes empezamos a tener unos trabajos, armamos una pequeña productora y siempre pensando en ficción, porque era lo que más nos gustaba, y en el género del terror, que es lo que a mí más me gusta. En el 2008 habíamos hecho un cortometraje que se llama Pálido Indicio, que es también el primer corto de zombies de toda la región, y se estrenó en el cine, fueron 500 personas al estreno. Entonces como que siempre pensábamos en hacer algo más relacionado a la ficción y teníamos en mente hacer una serie. Y esa serie tenía que abordar los mitos regionales desde la visión del cine o de terror, digamos. Sobre eso te quería preguntar puntualmente, porque la serie tiene como temática principal mitos y leyendas que son del propio territorio, ¿no? Sí. de Misiones y, bueno, la región. ¿Esa elección temática fue pura elección de ustedes o era más o menos de lo que había que hablar? No, la temática del concurso en este caso era libre. Viviendo y siendo misionero, uno creo que en todo el interior de Argentina pasa que convive con mitos y con historias que nos cuentan nuestras abuelas y la gente que vive en el monte, en este caso.
Y yo desde pequeño que escucho eso, escucho que a la siesta no se puede salir porque silba el yateré y te lleva al monte y te pierde. Digo, viviendo en la ciudad uno igual escucha eso de los vecinos, está súper metido en la historia de todos. Entonces, lo mismo la noche el bombero o el lobizón. Después sí, como eran 8 capítulos, empezamos como a ver qué más había, porque hay mitos que no son tan populares, como la Caapora, que es como la cuidadora del monte, que no era un mito que uno lo conoce porque la gente lo habla, sino que había que indagar un poco más en historias de los mitos, en escrituras de gente que escribe sobre eso, de la región siempre, igual que el rey del Paraná, que es como un pescado gigante que no puede ser pescado. Entonces, cómo adaptábamos eso a una historia y es uno de los capítulos. Pero fue una elección propia que nos parecía que estaba bueno mostrar y que obviamente a la gente de afuera, en este caso de Buenos Aires, a la gente del Inca que leía esto, obviamente le iba a atraer, porque era algo que ellos no conocían. Claro, a mí me llamó mucho la atención que en algunos capítulos, cuentan, en realidad no es que cuenten específicamente, la serie no es que se dedica solamente a contar el mito o la leyenda, sino que el mito o la leyenda funciona como un eje y se construye toda una historia alrededor de eso. Entonces, me llamaba la atención que había algunos mitos muy populares, muy conocidos, que son como, creo yo, no sé, muy, muy propios de la región, como el bombero, el lobizón. Y después, por otro lado, tenemos los asombrados, claro, que juegan un poco con la estética zombie. Sí. Claro, el capítulo de los asombrados era como una... También hay que adaptarse a lo que íbamos viendo en el momento y al presupuesto que uno tenía cuando deliraba la historia y después lo tenía que llevar a cabo. Cuando estábamos en el capítulo 8, que era el de los asombrados, en realidad la idea original era que sea una road movie que recorra, como que sirva de epílogo a todos los mitos. Pero al final terminó siendo algo que se resolvió con menos plata que una road movie. Y era fantasma versus zombies, claro, que era como los asombrados, pero con zombies. Queríamos volver a usar zombies y esa era la oportunidad que se nos ocurrió. Y también, era una experiencia nueva para nosotros, para los sindicatos, para el Inca, para todos, porque había como un workflow entre todos que todavía no existía. Era como, ¿cómo se paga actores si acá no hay sindicato? Y el sindicato no sabía cómo hacer para que el interior pague y así con todos. Entonces, todo fue una experiencia ultra nueva para nosotros y para todo este mundo nuevo que venía a hacer la producción de series federales desde el interior. Y para nosotros como productores también, uno, así como decía, la historia que escribía después la tenía que adaptar a lo que en realidad había. Y también ellos te planteaban una entrega, como siempre, un plazo de tiempos que por ahí uno no está acostumbrado, entonces muchas cosas se iban escribiendo y a las semanas vos estabas rodando una escena, un capítulo y a la semana siguiente ya empezabas con otro. Claro. Y en ese proceso se terminaba de escribir el guión nuevo y como no había tiempo de ensayo y qué sé yo, entonces era como vertiginoso todo, pero el desafío principal para nosotros era tratar de hacerlo lo mejor posible, que estaba a nuestro alcance en ese momento, y cumplir con todo, o sea, terminar la serie y que se estrene, porque lo veíamos como una escuela, ¿no? Y encima el formato que elegimos, que eran 8 capítulos, donde tenían 8 guiones diferentes, 8 elencos diferentes, 8 grupos de locaciones diferentes, 8 producciones diferentes. Era como filmar 8 cortos o medios en 2 meses. Claro. Fue como una locura, pero nos sirvió como experiencia a nosotros, a los actores. Tuvieron más de 100 actores en la serie, todos de ahí, de Misiones. Claro, eso es muy importante también para señalar. Cuando hoy se dio apertura a las jornadas, Cristina Siragusa comenta, nos acordábamos de lo que fue la primera edición de La Imagen, que fue hace 2 años atrás, en el 2015.
Y bueno, claro, Cristina decía, era un fenómeno que se estaba haciendo, estaba emergiendo. Entonces, en relación a esto que vos contás, bueno, un poco da cuenta de estas comunidades audiovisuales que fueron emergiendo en los propios territorios, digamos, que era como bastante incipiente. Sí. Y se liga un poco a esto que vos estás contando, ¿no? Ahora, pensando más estrictamente en la ficción, ese carácter emergente, ¿les permitió, digamos, como experimentar con el lenguaje audiovisual o ya venían como criterios súper establecidos, definidos? Sobre todo, la serie trabaja con dos cuestiones que, desde mi punto de vista, son como muy relevantes y son muy propias de esta serie, que una es el tratamiento del tiempo y la otra es, bueno, la hibridación de géneros. Entonces, bueno, sobre eso te quería preguntar, si fue una cosa que fue surgiendo así sobre la marcha o no, bueno, esto fue un criterio puntual. Sí, lo que tiene Mañana Siesta, ya desde su título, es como vos decís, toca una cuestión de tiempos. Desde el título, los capítulos tienen nombres de horarios del día, que son los horarios donde el mito aparece, que en realidad no tiene los 2 puntos, sería 1502 en vez de 1502, sí. Pero fue como una decisión que no queríamos que sea tan explícita. Siempre en los capítulos se maneja la cuestión del tiempo narrativo, se trata de manejarlo de alguna manera diferente, digamos, o con una vuelta de rosca. Y para nosotros, en realidad, como éramos estas 4 personas que en realidad fueron los que llevamos adelante el proyecto, yo era el director, después había 2 productores y un guionista, y todos llevábamos adelante cada detalle de la serie. No había el director, porque el director decide que no era más claro, en conjunto, porque eso también era parte de la experiencia y del crecimiento de todo. Entonces a veces era difícil tomar algunas decisiones y demás, pero lo que estaba claro era que nosotros queríamos contar historias regionales abordadas desde la estética del cine que nos gustaba a nosotros, que nos gusta, que era el terror, y el terror más que nada que vimos nosotros es un terror que viene desde Estados Unidos. Claro. O sea, si bien hay cosas que no nos caben de Estados Unidos, obviamente, digo, todas las que están referidas al arte tienen grandes cosas que nos marcaron caminos, y entre ellos el terror. Entonces decíamos, bueno, ¿por qué el leñador de Misiones no se viste así? Pero es como meter algunos clichés del cine de terror como mundial. Entonces fue un abordaje de algo regional desde otro punto de vista, y era también como una crítica. Bueno, estábamos empezando, pero nos animábamos a hacer una crítica a lo que se venía filmando en la región, que era siempre como la canoa, siempre la alpargata, siempre el camino de tierra roja, y siempre un ritmo como muy lento, y no era lo que queríamos nosotros. Entonces fue como una buena manera de poner lo que a nosotros nos gustaba y lo que veíamos que había mucha gente que en realidad le gustaba en toda la provincia, y eso también era parte de la identidad de claro, una región, y de una región que hace música, una región que hace cine, que hace televisión, o que está empezando a hacer, pero que tiene que ver con la identidad, ¿no? Claro, claro. Otra pregunta. Yo la vi varias veces a la serie, sí. la analicé de diferentes puntos de vista. No, pero porque me gusta mucho el tema. Y además, yo soy realizadora audiovisual también, entonces, bueno, una de mis preguntas así, digo, si yo lo tuviera que hacer, claro, creo que se vuelve problemático en términos de disposición de recursos, construir relatos que aborden lo sobrenatural, sí. Digo, o sea, el ser mitológico, cómo aparece acá puesto en imágenes, ¿no? Y en ese sentido yo pude reconocer más o menos, muy a grandes rasgos, 3 modalidades. Por un lado, algunas partes del ser mitológico que tiene como rasgos humanos, pero exagerados, deformes, sí. Anómalos, como por ejemplo el Yacilla Teré, así claro. Se dice, así se pronuncia, sí. Que se ve por ahí una mano, ¿está todo bien?
Entonces esa sería como una modalidad, creo que está re bien lograda. La otra es, bueno, lo que son los espíritus, las almas, que conservan la figura humana. Y hay una tercera modalidad que a mí me parece muy interesante, que es, bueno, no lo mostramos al monstruo, pero sí mostramos lo que el monstruo mira, lo que el monstruo ve. Y bueno, yo seleccioné una escena del lobizón, que no sé si tienen ganas que los vean, es cortito, no sé los chicos si lo tienen ahí preparado. Deja caer el arma, se arrodilla y reza con sus últimas palabras, sabiendo que es imposible comprobar su inocencia, sabiendo que es inútil intentarlo. ¡Quédate quieto, hijo de puta! ¡Rosaldo! ¡Rosaldo! ¿Quién se atrevería a no culparlo? ¿Quién aceptaría una explicación mágica dentro de la palabra sagrada de la ley? Por el contrario, ¿con qué argumento se lo defendería? ¿Apelando a la imposibilidad del hecho? ¿Poniendo en duda la actividad de los turistas? ¿Qué hay de ese hobby criminal llamado turismo de caza étnica? Mire, señor juez, hay denuncias, hay casos, hay gente que... Sí, ya sé. Hay cosas que no se pueden comprobar y hay hechos que nos condenan. Por lo tanto, se lo declara culpable del múltiple homicidio. Justo, un joven guaraní, un joven acusado. La ley es justa. No, señor juez, no. La ley no se equivoca. ¿Escuchó la creencia del lobizón? ¿Sabe que en esta región es una verdad? ¿Sabe que la comunidad del acusado le atribuye existencia real y que la iglesia que los evangelizó le dedicó tomos enteros? ¿Es comprobable? ¿De qué me habla? De ley divina. Lo escucho dando su sentencia. Justo. Un joven guaraní, un joven acusado, un joven declarado culpable. Cuando llega... This is way too easy. We didn't pay for this shit. Vai, rapaz, se mexe aí. Vai, Jessinho, tá fácil demais. Corre, corre. Agora vamos caçar. ¡Eva! ¡Eva! ¡Scheiße! ¿Cómo vas tú? Venga, venga, ya, carajo. Esto se nos fue de las manos. Estamos en el lugar de siempre, no sé qué pasó, boludo. ¡Pará, polaco, pará, polaco! La puta... This is way too easy. We didn't pay for this shit. Vai, rapaz, se mexe aí. Vai, Jessinho, tá fácil demais. Bueno, eres el segundo videíto, el que quería proyectar, porque bueno, claro, podemos ver en la ficción local cómo miran nuestros monstruos. Claro, sí, es algo que se usa mucho también en el género, ¿no? Que es como la subjetiva del monstruo y siempre ayuda a crear un clima. Junto con el sonido, te mete como en la mente del monstruo y no es difícil de hacerlo desde la cámara, digo, desde la puesta. Sí, por ahí tenés que trabajar un poco en la postpro de audio, pero... Y aparte está bueno y se hizo siempre, es un recurso que creo que si yo ahora hago otra cosa seguramente tendrá eso, ¿no? De hecho, lo último que hice
de terror, que es un cortito que se llama Respiro, que se estrenó el año pasado en el Festival de Sitges, en Barcelona. Es un corto de 10 minutos y uno de los planos es la subjetiva del demonio, digamos. Claro. Pero sí es un recurso que a mí me gusta y que está bien, que funciona y que suma, me parece. Sí. No sé si en este caso, pero bueno. Yo creo que sí, a mí por las lecturas que vengo realizando, me parece que es un recurso súper interesante porque, digamos, desde el lugar a donde estoy pensando el monstruo, ¿no? En términos de, bueno, el monstruo es un mito local, es como un valor muy identitario muy fuerte en la región. Así que bueno, un poco yo tenía ganas de hablar como de uno de los temas centrales que estoy trabajando en la serialidad televisiva federal en general y que bueno, que traté de analizar en esta serie, es bueno, cómo se están instituyendo los imaginarios sociales alrededor de lo mitológico. Y si pensamos lo mitológico como una entidad que está como orientando o regulando o reordenando lo social y las prácticas sociales, entonces bueno, lo mitológico se vuelve una institución y lo que está haciendo es disputar posiciones de poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la cámara subjetiva del monstruo, claro, o sea, genera cierta cercanía, no solo con el espectador, sino también con los personajes del territorio que están como en las posiciones más vulnerables. Entonces, es otra forma, digamos, desde el audio, desde la construcción audiovisual, es otra forma de dar visibilidad a todo eso que está en los márgenes, a todo eso que es lo otro, ¿no? Claro. Sí, es también una manera de que el que observe la serie o el producto mantenga su visión de cómo se ve y cómo sería, o sea, respetando su imaginativo, digamos. Y eso está bueno, el imaginario colectivo de cada lugar, ¿no? De cada región, donde imagina un monstruo de determinada forma. Y sin vos tomar partido y decir el monstruo se ve así, y que te quede bien y realista, por lo menos para una parte del imaginario, lo podés hacer que sea más subjetivo para todos los que ven, digamos, que cada uno construya su propio monstruo. Claro, claro, y esto también está muy ligado a lo que veníamos hablando antes, que bueno, como comunidad emergente, que por ahí no disponemos de tantos recursos en las provincias para construir audiovisualmente un monstruo, al que estamos acostumbrados a ver en las grandes industrias audiovisuales, creo que también... Sí, hoy en día competís con eso, porque lo que más se ve es The Walking Dead, claro. Que nunca vas a ser un zombie así si no tenés varios millones detrás. Claro. Se podría hacer porque en Argentina hay gente capacitada para hacer eso y se puede, hoy en día se puede, pero necesitas plata. O sea, mucha guita de maquillaje y de mano de obra, de gente que sabe y que cobra. Pero se puede. Bueno, alrededor de lo monstruoso y de los imaginarios, yo me preguntaba, bueno, ¿cómo la serie en realidad está construyendo los universos ficcionales? A ver, particularmente, ¿cómo está configurando esas comunidades, esas sociedades? ¿Cómo son esas sociedades que está mostrando la serie? Y es como raro porque uno por ahí intenta respetar el contexto donde se da cada capítulo, ¿no? El contexto de ciudad, el contexto de mundo, de divisiones. Hubo un error con el micrófono. Los dos nos movemos. ¿Anda? ¿Se escucha? Mucho. Digo, cuando uno filma algo en el Monte de Misiones, para cambiar la forma y la estética y el ambiente del Monte de Misiones habría que hacer un montón de cosas que a uno no le interesa, porque en realidad lo que quiere es mostrar ese contexto. Pero quizás la historia no sea la historia ideal que en realidad está en el contexto ese, ¿no? Como te decía, en el capítulo del bombero, el bombero no es
el pombero que está establecido en la cultura de la gente que vive ahí. Fue un capricho por ahí nuestro de decir, bueno, el pombero hace que un escritor se pierda en un círculo y termine leyendo el final del libro y comenzando de nuevo una maldición que el pombero al capturarlo y al tocarlo y al maldecirlo, lo metió en un círculo infinito. Y sin embargo, en ese círculo hay una conversación que se da cada tanto, que es la del escritor con el pombero, y el pombero es un pombero irreconocible para la gente, porque no. Había que ponerse a mirar varias veces y decir, claro, este tipo tiene sombrero, le habla misteriosamente, pero también tiene un traje de cuero. Sí, el sonido. Claro. Tira muchas pistas, pero es como... La gente nunca lo reconocería al pombero como tal. Pero eran cosas que nosotros mezclábamos como el contexto real con cosas que decíamos, esto viene de afuera y vamos a meterlo porque esa era la idea de la serie. Claro. A veces quedaba mejor, a veces no. Yo miro hoy capítulos y digo, ese es uno de los capítulos que me encanta. Digo. Después veo otro capítulo y digo, no, estos no me gustan. Pero también no me puedo arrepentir de eso porque es parte de mi escuela, digamos. Claro, sí. Claro. Yo reconocí así como 3 grandes elementos que me parece que están como diseñando una sociedad que es desigual, una sociedad que es totalmente desigual y que la serie lo muestra como en tensión, ¿no? Esas posiciones desiguales se están disputando, se están enfrentando. Y bueno, justamente es el mito, digamos, el que hace estallar, digamos, todo, ¿no? Y en definitiva el que está problematizando la idea del límite. Sí, lo del lobizón es claro, o sea, la historia del lobizón es una historia que nosotros la escuchamos y creemos que no sé si sigue siendo, pero en su momento fue real, que era gente de afuera que venía a cazar, pagaba para cazar a gente, a guaraníes, digamos, gente pobre que vivía en el monte, y había otro sector de la sociedad que organizaba eso, cobraba y les hacía cumplir su juego, digamos. Claro. Que era asesinar a gente pobre, claro, y gente que no tenía un contacto con la sociedad tan fuerte como para dar denuncia. Entonces, dentro de ese contexto, nosotros dijimos, bueno, y acá aparece el mito como salvador de una sociedad que siempre convivió con ese mito y que siempre lo respetó, y que era el lobizón, ¿no? Claro. Que termina como asesinando a todos los asesinos de guaraníes. Pero sí, esas cuestiones están ahí. Claro, claro. Estas desigualdades yo las veo como... por un lado, bueno, desigualdades en términos de medios de producción, si se quiere, material. Bueno, tenemos el dueño, el propietario, y después tenemos los trabajadores, los obreros. Sí. Después tenemos, por otro lado, lo local y lo extranjero. Ahí hay otra tensión muy fuerte. Y después creo que otra tensión muy fuerte y muy interesante que problematiza la serie es, bueno, instalado en la propia creencia, digamos, entre lo racional y lo irracional, lo natural, lo sobrenatural, el mito o el no mito, ¿no? Por eso la escena que pasamos por error antes un poco buscaba condensar este tipo de binarismos, que me parece que la serie está problematizando eso, ¿no? Y creo que está buenísimo que desde los propios territorios se pueda construir una serie que está visualizando este tipo de tensiones, ¿no? Que hay cuestiones que en realidad están traspasando los bordes de la ficción, ¿no? Sí. Sí, siempre habían como historias que eran disparadoras de lo que se iba a contar, que esa historia iba a ser invadida por el mito. Claro. Eso está siempre se intentó hacer eso. También la cuestión de, por ejemplo, el amor entre el mismo sexo, eso también. Hay un capítulo donde hay 2 mujeres que se aman y no pueden
porque no le permite la sociedad, la época, también hay una cuestión de tiempo ahí. Y ahí salta lo del payé, que es como la maldición que le hace la vecina mala o alguien que no quiere que suceda o que quiere maldecir a la familia. Que eso creo que se conoce bastante, lo del payé. No sé si acá se escuchó, se conoce, pero es como una brujería que te hacen. Y en la región del NEA el payé es bastante fuerte. De hecho, cuando nosotros ganamos este concurso, la otra serie que ganó, que era de Corrientes, se llama Payé, es de Camilo, y eran 2 series que abordaban la misma temática, pero desde distintos géneros audiovisual. Y entonces, en ese momento el Inca había decidido darnos el premio a los 2 para ver qué pasaba, cómo habían tantas diferencias de abordaje, de estética entre una y otra en las carpetas, y quería ver cómo eso se llevaba adelante. Y estuvo bueno porque son 2 series completamente diferentes que hablan de lo mismo. Sí, estaría bueno por ahí comparar las 2 y ver qué cosas en común tienen. Sí, es súper interesante. Sí, sí. Bueno, y ahora, ¿cómo seguimos? ¿Por dónde circularon estas series? Esta serie, lo que pasó con la serie fue que, bueno, estuvo en CDA, que fue la página donde encerraba todos estos contenidos federales que se habían creado a partir de la federalización de contenidos y de los concursos, que ahora no está más la página, o sea que yo no la encuentro en internet porque yo no la subí todavía en ninguna página oficial ni nada, así que los capítulos no están en internet. Se estrenó en Canal 9 de Chaco y Corrientes, se estrenó en Misiones, en Canal 12, se estrenó en un canal de Tucumán y en algunos otros canales del interior que no me acuerdo, pero sí, por suerte hubo un movimiento de la serie que por ahí recibía mensajes de amigos que vivían en Río Negro que decían, estoy viendo una serie de allá. ¿Y le pasaron por la TDA o no? No, le pedían como al Vacua, ¿viste? Claro. Y el Vacua le cedía. Que fue también como un flujo raro ahí, porque era como difícil acceder en su momento. Los canales no era tan fácil pedir algo al Vacua y que se los den. Entonces no sé si funcionó tan bien eso, pero al estar ahí en CDA por lo menos vos podías compartir acá dentro del territorio argentino, porque si ya estabas en Paraguay o en Brasil no la podías ver. Y ahora la serie está guardada, o sea, salió del closet para venir acá a Córdoba, pero está guardada y habría que ver qué se hace. Yo creo que se está reorganizando eso, porque digo, lo del CDA se debe estar reorganizando porque toda esa serie tiene que estar en una plataforma web. Sí, hay muchos cambios que se están generando y desde el Inca y bueno, en todo este movimiento que hay. Pero supongo que tarde o temprano van a estar todas estas series de nuevo colgadas en alguna plataforma y se van a poder ver. Y o si no, está a disposición de quien quiera. Para eso se hizo. Claro. ¿Y estás produciendo otras cosas que tengan que ver con el género, con la temática? Sí. ¿O te estás haciendo...? En este momento yo me encuentro desarrollando un proyecto de un largometraje, que sería mi primer largometraje, que el año pasado quedó en el Glaser regional y a partir de ese Glaser, que está bueno, es un concurso que está muy bueno de desarrollo de proyectos porque lo que hace es, el regional, tenés 2 días de tutorías con un productor, un guionista y un director que trabajan sobre tu idea, sobre tu guión. Yo había entrado con una escaleta y no con un guión terminado. Y después de esos 2 días de clínica tenés un mes más o menos para desarrollar el guión o reestructurarlo. Y bueno, y de ahí eligen un ganador entre 5 de la región. Y ese ganador accede al comité del Inca para ver si te dan o no el dinero para hacer la película. Entonces, a partir de ahí, terminé el guión de la película y este año decidí mandarlo al Glaser Cine de la Base, que es el Glaser
sería el nacional, digamos, donde competís a nivel país y eligen 10 proyectos de todo el país. Eligieron 3 o 4 acá de Córdoba, estuvo bueno. Generalmente la mayoría de los proyectos eran de Buenos Aires. Este año fue mitad y mitad del interior y mitad de, claro, y eso de es Buenos cine, Aires. ¿no? Es cine. Sí. Y fueron 15 días de tutorías en la ENERC con tutores copados. A mí me pusieron justo a Daniel Medina, que es un chabón que hace género en dirección, María Meirá, que es la que ganó Mejor Guión en San Sebastián ahora, con Una especie de familia. Ella estuvo como tutoría de guión. Y ahora estoy esperando los resultados para ver si me fue bien o mal, pero en definitiva eso ya es otra. No fue bien porque a la película le sirvió y el camino que se tenga que hacer para que se realice se va a hacer ya sea este u otro, digo. Y esas producciones, lo que te quería preguntar, ¿la hacen con técnicos y actores locales o ya se están mudando? No. Nosotros trabajamos desde Misiones, pero sí, si la película necesita traer a un técnico específico que no se puede, sí. Y después lo mismo, actores seguro, un protagónico va a ser como alguien más conocido, pero siempre se trabaja con gente de allá. Yo siempre trabajo con gente de allá, siempre hago la música con gente de allá. La música de Mañana Siesta es toda hecha por una banda que tengo yo hace 20 años, que se llama Curia Muria, y que es la banda sonora de Mañana Siesta. Después otro documental, una serie documental que hice para Canal Encuentro, tiene todo música de 5 bandas de Misiones, y siempre trato de que todo sea ahí de Misiones. Y lo último que terminé ahora, ayer mandé el disco Hoy Debo al Inca, que es una serie web que se llama Manduricio, que es sobre el primer asesino serial de Misiones. Está inspirada en el primer asesino serial de Misiones y es un policial. Son 4 capítulos de 13 a 14 minutos para web, que se va a estrenar en UNAM Transmedia, que es el Transmedia de la Universidad de Misiones, el 27 de noviembre. ¿Y eso lo hiciste con Fomento Inca? Eso fue un concurso de series web del Inca. Sí. Claro. Que ahí hice la codirección y la dirección de fotografía. El director fue Sergio Acosta, que es el guionista y director. Y la productora es Yamila Barnaspol, que es como la gente con la que siempre con la que arranqué. Che, y volviendo un poco a la serie, ¿cómo fue el trabajo con los actores? ¿Eran actores no profesionales? Claro. ¿O porque es toda gente de ahí de Misiones? Sí. Bueno, eso fue una de las cosas que por ahí, yo cuando veo la serie es lo que más se siente, que es la falta de experiencia de todos, tanto nuestra como la de los actores en el medio audiovisual, porque son todos actores de teatro, que vienen trabajando en teatro hace mucho tiempo. Había muy pocos no actores, pero todos los actores sí tenían mucha experiencia siendo actores en teatro. Entonces, lo de siempre, el ejemplo claro que es el primer plano cuando vos estás compitiendo contra un plano general que es el del teatro. O sea, ellos siempre están en un plano general y de repente están en un primer plano. Y les cuesta manejar eso, digo. Claro. Uno como director tiene que hacer lo posible para que eso suceda, pero para mí es más difícil trabajar con actores que tienen como ya metido un montón de cosas en la cabeza que con no actores o con alguien que tiene mucho menos experiencia, que recién empieza en teatro, o hay gente que la tiene reclara y dice, bueno, sí, estoy haciendo esto. Claro. Que sabe qué plano es, qué lente tenés, te pregunta el lente, vos le decís, ya sabe que está en un plano medio, mira dónde está el micrófono y ve la marca del foco, tiene como todo re claro, pero son pocos. Bueno, por ahí forma parte de esta comunidad audiovisual. Sí. Y bueno, entonces ese fue como una cuestión que yo por ahí miro y digo, bueno, esto está muy sobreactuado. Pero también, y es culpa seguramente mía como director, pero bueno, el tiempo, ya te digo, o sea, nosotros estábamos filmando sin ensayo, porque no había tiempo de ensayo, ensayábamos antes de la escena, terminábamos esa semana y la semana siguiente ya estábamos filmando otro capítulo y había un fin de semana entre medio donde nos podíamos juntar quizá un rato
a repasar y nada, pero... No es lo mismo filmar para cine que para tele. Claro, no, totalmente, totalmente. Y aparte como una primera experiencia que todo era nuevo y todo teníamos que ir como acomodándonos. Claro. Pero digo, o sea, estoy contento porque haya pasado, porque si no... Claro, seguro. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta a Diego? Acá tenemos estudiantes y egresados de la carrera de Diseño y Producción Audiovisual, que está acá en este instituto, y estudiantes de Comunicación también hay. Es una pregunta medio cholular, pero bueno. ¿Qué dirías qué intertexto tenés? ¿Qué autores o qué guionistas, qué directores sentís que te marcaron más? ¿De cine o de televisión? No sé si sentís que hay diferencia en lo que abrevaste del cine y de la televisión. Sí, en realidad yo soy amante del género del terror y bastante modernoso en ese sentido, porque no me remito mucho a Hitchcock, ponele, pero sí a Rob Zombie, que quizás no sé si lo conocen, pero Rob Zombie es siempre desde hace 15 años atrás, que desde su primera película, que a mí me partió la cabeza. Y yo empecé con todo después de esa película. Esa era como la película que se llama La Casa de los Mil Cuerpos, que es su ópera prima. Y bueno, y ese era el terror que a mí me encantaba. Entonces, me pasó algo que fue seguirlo. Él después hace Halloween 1 y Halloween 2, la remake. Y el año pasado, cuando me entero que el cortito que habíamos hecho nosotros, que era este que le comenté, que era Respiro, que era un corto que yo había escrito para probar algunas cosas que quería hacer en la película, sin plata, tenía unos pesos yo como ahorrados y dije, bueno, ¿qué hacemos? El sonidista es chef, así que conseguimos un disco gigante arado, hicimos un arroz con pollo, vendimos 100, 200 porciones. Con esa plata le pagamos a los actores, los técnicos vinieron todos de onda. Y bueno, filmamos en un fin de semana el corto. Justo filmamos en el único pedacito de monte que quedaba ahí en Posadas. Que cuando fuimos de scouting un miércoles, hermoso el monte, todos nos metimos, fuimos todos los técnicos, ¿no? Acá, bueno, definimos todo. Llegó el fin de semana, llegamos y el monte estaba rodeado de 2 clubes. Entonces lo único que se escuchaba era música fuerte. Habían 2 sonidistas que dijeron, bueno, bajo la caña y les ayudo a usted a llevar la cámara. Entonces fue como 2 días de rodaje y después casi medio año de postproducción de audio. Fue todo, o sea, no hubo nada de audio directo. Entonces ese corto se termina y empezamos a mandar, compramos 20 créditos en FedHome, subimos la película, empezamos a mandar a todos los festivales de terror sin límites, así. Pero como que no mandábamos ni a San Sebastián, ni a Sitges, porque nos parecía que no daba. Pero sí, puntualmente Sitges era un festival que a mí me interesaba mucho ir, conocer. No creía que mi peli podía quedar y sin embargo fue el primer festival que responde y dice que habíamos quedado. Y un día como me despierto, veo la noticia así y no podía creer. Habíamos quedado en Sitges, que es el festival de cine fantástico número 1, digamos. Entonces cuando empiezo a ver quiénes iban a estar, veo que está Rob Zombie. Y él daba una masterclass y con eso cerraba, dijo, bueno, listo. Nos pagaban solamente las acreditaciones a todas las películas del festival. Después no nos pagaban ni pasaje ni nada, porque... Y bueno, entonces hicimos otra vez malabares y fuimos 3 personas del equipo al festival ese y estuvimos ahí en primera fila cuando Rob Zombie dio su masterclass. Y bueno, y ahí le pregunté cuáles son, o sea, qué es lo principal, más allá del guión y de la película que tenés en la cabeza, qué es lo principal para él lo principal a la hora de empezar a trabajar la película una vez teniendo esos elementos. Y me dice que para él lo principal era el casting, darle mucha importancia a los actores y a la cara de cada personaje, al physical role y todo de cada personaje. Y de hecho eso se ve mucho en las películas de él. Y después hay un actor nuevo que hizo una ópera prima
que ahora me estoy acordando el nombre, pues la película es como también una referente para mí, que se llama The Witch, y que es raro porque es aborda de otra manera, con otra estética y todo el terror, y a mí me voló la cabeza porque es mucho más clásico, tiene que ver con un cine mucho más clásico, pero tiene el terror, el que te da miedo en la película. Entonces yo como que agarro esas dos cosas y digo, entre medio de esto está lo que me gustaría hacer. Pero las referencias claras que tengo para mí son lo que hay ahí, lo que hay en Misiones, lo que hay en el monte, lo que me contaron de chicos. Como que esa es la referencia más clara. Meterte en el interior de tu provincia, en el monte o en pueblos pequeños que vos pensás que no existen y está todo ahí, digo, o sea, ahí sentís miedo. Si se va la luz y estás en el monte y vos pensás que estás solo, es como que para mí nunca estás solo ahí cuando estás en esos lugares. Y ese momento es como el que me encantaría poder plasmarlo en una película y me parece un momento de referencia para la realización del cine de terror, digamos, que querría hacer. Claro, eso que contás, eso es lo que yo veo en la serie, ¿no? Justamente esta dimensión real del mito, que por ahí está muy viva, tiene mucha fuerza en ustedes que viven ahí, pero quizás todos los que no entramos nunca al monte, si no te lo cuenta una ficción, no te das una idea, ¿no? Claro. Y ¿sabes? Algo que me llamó muchísimo la atención era, por ejemplo, en el primer capítulo, que el Yacilla Tere el Duende se come al policía, digamos, es una institución que se está comiendo a otra. O sea, creo que eso también expresa mucho del territorio, ¿no? Sí, seguro, sí. Y después está bueno también cuando uno está metido en esos lugares filmando, sentís también la fuerza del lugar, ¿no? O sea, estar toda una noche filmando en el monte con 2 o 3 luces y de repente tener que ir a buscar algo donde no hay luces. Muchas historias y muchas sensaciones pasan por ahí y es parte de la película, digamos. Eso está buenísimo. Te hace pensar en otra película. Claro. Y, ¿querés hacer? Sí, ya que tengo el micrófono en la mano. Bueno, en primer lugar agradecerte, Diego, nuevamente. Uno de los temas que cada vez que hemos realizado la imagen imaginada y en el diálogo con los realizadores, con los directores, ha surgido, tiene que ver con estas influencias del cine de género, ¿sí? De alguna manera con Mariano Llosa lo hemos conversado, ligado tanto a El Aparecido como La Casa de los Opas, donde de alguna manera hay marcos referenciales que tienen que ver con la propia historia personal del artista, ustedes son artistas, y sus búsquedas, cruzadas con lo que es la especificidad del lenguaje televisivo y la serialidad, que es mucho más complejo quizá y de lo que uno habitualmente presupone, ¿no? Pero también con el hecho de que la televisión tiene esta idea de la actualidad, del principio de actualidad, donde en el caso particular de Mañana, Siesta, Tarde, Noche, los temas que se abordan en los distintos capítulos están ligados también a una agenda de discusión pública sobre múltiples problemáticas que atañen socialmente a nuestra población. Sí. Entonces, me parece que se genera un espacio de un cruce extraño a lo que habitualmente estamos acostumbrados, donde juega la forma del cine de género adaptado a la ficción televisiva, los temas de agenda periodísticas revisitados y, en tu caso, lo mitológico como un articulador de todas estas ideas. Sí. Mucha búsqueda y exploración, me parece. Sí, y también eso que decís de que
como cada realizador tiene una cosa metida ya en su mente que tiene que ver con uno mismo, con lo que uno vivió. Me parece que eso excede al género, eso le sucede en todos los géneros. Uno cuando escribe o dirige una película siempre lleva toda la mochila de cosas y de conocimiento que tiene consigo, digamos. Entonces, es mucha investigación, como decís, sobre todo a la hora de escribir. Yo escribo también guiones para las las cosas que hago. No es el caso de Mañana Siesta, pero como contaba hoy, éramos 4 donde había un guionista, pero cada uno tiraba el tema y contaba su experiencia y eso iba formando una historia. Entonces hay un poco de investigación de cada uno de los que estábamos, de los 4 que estábamos, que formaban parte de su vida y de las cosas que le movieron y conmovieron. A mí particularmente siempre lo de los mitos fue una cosa que estuvo siempre presente en mi familia, en mi contexto, en mis vecinos, que yo ya tenía escenas en mi cabeza que las tenías que después realizar, digamos, antes de nada. O sea, yo ya me había imaginado de chico un montón de cosas que eran parte de la serie. Y después de investigar por esas cuestiones de actualidad que decís, que en realidad también es parte de cada cosa que uno hace. Si uno va a hablar de una temática, tiene que tener una investigación y tratar de ver todos los aspectos y entrevistar y juntar contenido para tratar de llegar a la verosimilitud, digo, del resultado, ¿no? O sea, si estás hablando de algo médico, tenés que tener el conocimiento para que cuando estén operando un cuerpo sepan manipular los elementos, sepan cuáles son las herramientas que tienen que usar, digo, o sea, por más que vos no seas. Tiene que haber una investigación que hace a lo fino y que hace a lo grueso, pero que para mí está ligado a la verosimilitud de la película. Yo, por ejemplo, esta película que tengo en desarrollo ahora, la temática central es la violencia familiar, pero a partir de ahí aparece el demonio como el que influencia a las personas malas. O sea, como que en el mundo hay gente buena y gente mala, y la parte mala está influenciada por un demonio que es el que hace que un hombre que es adorador de Satán viole a una mujer y la deje embarazada y esté convencido de que ese hijo va a ser el hijo del diablo, tío. Pero todo en un contexto de violencia familiar, donde la protagonista es una psicóloga que estudia, que ayuda, asiste a la víctima de la violencia. Y esa película, por ejemplo, tiene mucha investigación, muchas entrevistas con psicólogas que trabajan allá en Misiones, la línea 137. Entonces hay mucho trabajo de investigación de cada cosa y el guión se va armando después solo, una vez que uno adquiere conocimientos extras, porque por ahí uno piensa en la película como, bueno, yo quiero hacer una película que hable de cómo traer al hijo del diablo, digo. Claro. Vos sabés que contabas esto como el demonio aliado con el malo, y yo pensaba los mitos en esta serie aliados con los buenos, sí, o con los más claro, buenos. Sí, totalmente. Digamos, cómo las creencias también se van ordenando en la expresión ficcional sin que a lo mejor uno lo determine como un criterio, ¿no? Sí. Claro, y es parte de cada historia, de cada mito y de cada cosa, ¿no? Es así. Generalmente los mitos se hacían para cuidar no justificar cosas o cuidar, digo, que los chicos no se escapen, que el monte no se lastime. Claro, o sea. Claro, orientado a prácticas, digamos, como para conservar cierto orden, sí, ¿no? Tal cual, sí. Sí, bueno, eso mismo yo veo en la serie, pero creo que como la vuelta que le dan estas series, no solo Mañana Siesta, sino hay Payé, por ejemplo, otra serie que lo hace, lo parecido, es como que el mito viene como a reestablecer el orden, a reordenar, porque es un orden que en realidad está dispuesto en función a ciertas posiciones hegemónicas de poder que estarían como profundizando las desigualdades, ¿no?
desigualdades en términos de clases sociales, desigualdades entre lo local y lo extranjero, desigualdades hasta en las creencias. Entonces, si estas series lo que están haciendo es como darle entidad real a la creencia y en ese sentido generar un movimiento en ese orden social, lo que están haciendo es disputando un orden de poder, ¿no? Totalmente, sí. Por eso creo que son... Y cuando nosotros conversamos, muchas de estas decisiones vos, digamos, las contás como, bueno, está como atravesada por un montón de cuestiones, ¿no? Pero al final resulta que las propias subjetividades y las propias identidades devienen en la imagen, ¿no? Sí, totalmente, tal cual, está bien explicado. Muy interesante. Está bueno el análisis. En relación a la construcción de personajes, un poco lo que estabas comentando recién, ¿no hay un riesgo en términos de diseñar unos personajes que quizás le falten una mayor complejidad ligado a ambigüedades, a distintas capas que puedan mostrar distintas posibilidades, cuando quizás los enfrentamientos en los cuales esos personajes entran en relación entre sí son tan duros, tan estrictos, ¿no? No quiero caer en esta idea del bien y el mal, pero de alguna manera está girando una perspectiva dual enfrentada al mundo. Sí, hay un riesgo que uno tiene que tratar de no pasar, digamos, un límite que uno no tiene que tratar de no pasar, o si lo pasa tiene que hacerlo tiene que estar acompañado por la película, que es el universo de ese personaje, que te lo hace creíble o no, o esa decisión que toma el personaje o con lo que lucha, es creíble o no, si en realidad todo el universo que lo contiene lo ayuda y aporta. O sea, es difícil meter en un contexto muy realista algo que tiene mucha fuerza, como que está como muy llevado arriba y que funcione. Pero si en cambio el mundo de ese personaje es dentro de un mundo realista, pero el mundo de él no es un mundo realista, pero llevado a su mundo, a su universo, pues puede funcionar. Pero no es fácil, digamos, o sea, para nadie. Yo, si logro eso algún día, voy a estar contento. Espero hacerlo, ¿no? Pero sí, es una cosa con la que uno lucha todo el tiempo. Lo mismo cuando creas cualquier personaje o cualquier escena de diálogos, digo, o sea, es complejo. Es la psicología del personaje y por eso está bueno siempre compartir lo que uno tiene en la cabeza y baja al papel con otras personas, porque es un proceso que te enriquece mucho a vos y al personaje que estás escribiendo. ¿Tuviste algún tipo de respuesta de gente que la vio a la serie? ¿Cómo fue esa respuesta? Sí, estuvo bueno. No tengo muy fresca alguna cosa. Digo, porque como vos tenías ya en tu imaginación el bombero y lo pusiste en imágenes, bueno, ¿qué? Me pasó, por ejemplo, yo de chico siempre estaba en la casa de enfrente, ¿no? De mis vecinos de enfrente. Y ellos tenían un monte atrás y todo lo que se hablaba era una casa de madera con un monte atrás y siempre se hablaba de esto, ¿no? De historias y llegaba la tardecita, la noche y era empezar a hablar de historias, que después a mí me costaba entrar a mi casa, cruzar el portón y caminar el patio hasta... Claro. Porque era como, miedo, bueno. Y cuando le mostré algunos capítulos, estuvieron inspirados en esas historias que las charlé tanto de chiquitito con ellos y reconocían, digamos, cuestiones que hacían como a la parte técnica del mito que ellos nos contaban en sus historias y decían, no, esto me pasó a mí, mira, así fue como me pasó a mí. Y yo estaba contento porque en realidad era como también un homenaje a ellos, ¿no? A mis vecinos que sin decírselo ellos reconocían. Y eso para mí fue importante porque
fue lo que más me sobrevoló la mente cuando estuve haciendo esta serie. Las cosas que escuchaba y la gente que me contaba eso. ¿Sabes qué? Nada, vos vas contando y a mí se me van disparando otras imágenes de la serie. Hay otra problemática que está presente en varios capítulos, que es el tema del abuso en términos de la caza, el desmonte, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Quizás si nos quedamos sin monte, nos quedamos sin mitos. ¿A dónde van a parar esos mitos? Sí, es un tema heavy y es un tema que sí, como me tocó también trabajando, ¿no? Como realizador, que te metes en el monte a filmar algo para una empresa que te contrata y termina llevándote a un lugar donde hay desmonte, donde sí, ¿no? venís por el monte y de repente, bueno, no, sí, acá, y ves eso y decís, no, y te pega re mal, y es algo que también hace mucho está pasando, sobre todo en Misiones, que dentro de todo, si vos agarrás el Google Earth y te acercás un poco, ves hasta la forma de la provincia verde, ¿no? Claro. Y porque ya te cruzaba Brasil y es todo soja, Paraguay, bueno. Entonces es algo que siempre nos conmueve a nosotros que vivimos ahí en la selva y que tiene que estar presente en todo lo que hagamos, digo, o sea, es una lucha que hay que tener, hay que lucharla porque tarde o temprano va a pasar eso. No va a haber más monte y no van a haber más yaguaretés, como, entre otras cosas. Digo yaguareté porque es el bicho más simbólico del tigre que queda acá, ¿no? Y ya hay pocos y ya hay poco monte. Hay una política ahí que ayuda un poco a los parques, pero en realidad el propietario de grandes hectáreas está desmontando y las empresas que ya trabajan con pino y demás. Claro. O sea, el espacio también está constituyendo la identidad local. Claro. Totalmente. Entonces... Y también hay familias guaraníes que son las creadoras de muchos de los mitos de esta serie que ya no tienen su espacio, ¿no? Claro. Y eso... Es como, yo siento que es como muy difícil de combatir. Y casi irreversible el daño que ya se hizo, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan en todos lados, en todo el mundo. Por lo menos ponerlo en imágenes. Sí, está bueno. Creo que sí, son temáticas que está bueno tocarlas. Y que no es lo mismo que todas estas historias y todas estas imágenes las estén construyendo los propios habitantes de esos territorios que vengan otros. Que eso fue el gran clic que hizo toda la política federal, digamos, del audiovisual, que cada uno cuente sus historias desde su lugar y no que venga alguien de afuera a filmar al Pombero. Alguien de Buenos Aires viene con su película al monte, filma todo, destruye todo con los camiones y se va. Claro. Y cuenta una historia que no te representa. Es que, claro, más allá de eso, probablemente la imaginación sobre el Pombero que tenés vos de chiquito no va a ser la misma que quizás la que tenga alguien que nunca creció con esa creencia. Entonces creo que ahí también hay... Sí, eso es lo principal, ¿no? En realidad. Claro. Lo otro digo porque... un detalle que... Pero sí, lo principal es la visión del de afuera. Pasa en películas. En Misiones hay muchas películas a filmar y pasa que, por ejemplo, los personajes se saludan con un beso. Pero ¿cómo se saludan con un beso? Si acá en Misiones se saludan con 2 besos. O sea, imposible eso, ¿no? Imposible que alguien se ve y te dé un beso. Eso no es Misiones, digamos. Y son cositas que hacen al todo, ¿no? Si se habla de que es en Misiones y que hablan como misioneros y todo y se dan un beso, algo raro pasa. Claro. Pero bueno, de eso sucede con muchas películas. Claro. Bueno, no sé si alguien quiere hacer otra pregunta. Sí, yo. Bueno, por ahí. Y ya con esto cerramos porque ya viene el otro panel. Bueno, por ahí soy un poco infiltrado acá porque me dedico a la actuación, no a lo audiovisual.
Entonces por ahí mi pregunta va a ir orientada al trabajo con los actores. Pensaba en esto que decías, que no tuviste tiempo de ensayo, no tuviste eso, y veía en el tráiler por ahí un cierto nivel de realismo que tuviste que trabajar en las escenas. ¿Cómo encaraste ese trabajo con los actores a partir de no tener tiempo de ensayo, de no contar con actores profesionales o actores que estén más ligados al audiovisual? Y a la mayoría de los actores los conocía porque yo estoy en Posadas y la mayoría eran actores de Posadas y de Misiones y nos conocemos, son todos actores del teatro. Y me pasaba que tenía un buen diálogo con ellos, que nos entendíamos, pero también pero dependía del actor, ¿no? Entonces muchas veces era un trabajo más fácil y otras veces un trabajo un poco más difícil que no llegaba a lo óptimo por la cuestión de tiempo. Pero es una cuestión de diálogos y sobre todo para mí un método bueno era mostrarle a ellos, grabar la escena y mostrárselas. Y marcar ahí en el monitor las cosas que había que cambiar para mí o que había que darle un giro o acciones o gestos que había que bajar. Generalmente es eso, bajar, ¿no? Bajar a otro plano, digo, porque siempre está como muy arriba todo. Entonces me encontré como una buena manera de hacer eso, mostrárselos a ellos, y es algo que todavía lo hago siempre, pero sí en un proceso de ensayo con cámaras, y lo vemos juntos y corregimos juntos, y después vas al lugar y filmás y tenés como ya te ahorraste un montón de tiempo, porque te digo días de trabajo. Y es un buen método para todos, tanto para no actores como actores de teatro, como actores. Bueno, si trabajás con un actor que viene con experiencia, que lo traes porque lo conocés y todo, o sea, casi no hace falta, ese proceso no hace falta. Sí, un proceso de ensayo para que entienda la dinámica de la escena, pero fue la mejor manera que encontré. Sí, hay una cosa que me pasó con un actor que había trabajado conmigo en 3 cortos y que es mi amigo, que él agarró una obra del Cervantes que hacía de un peón y en Mañana Siesta hacía de peón, y él empezó a construir como un personaje que un día cuando me lo encuentro ya tengo, mirá, el peón hace esto, habla así, hace así, no, le digo, no. Olvídate todo lo que viniste pensando en estos 3 meses, porque no es ese el personaje. Pero vos decís, bueno. Entonces, pero como era mi amigo, entonces yo le decía, huevo, basta, o sea, olvídate en la escena, no era, olvídate, le llevaba aparte, le decía, huevo, no hagas eso, dejá. Y yo, me tenía que entender, boludo, cuántas veces hablamos. Acción, y era, ellos. Y bueno, y no pude, o sea, él tuvo tanto tiempo de construcción de un personaje que él decidió que sea así, que no pudo. Y el personaje del peón para mí no. O sea, lo filmamos porque no teníamos otra opción, pero para mí no. Hay una escena que me acuerdo que va caminando entre unos huembé en el monte, y hay un huembé acá, y él el machete acá y le hace así y corta un huembé y no tiene ni siquiera la necesidad de cortarlo, o sea, iba como abriéndolo, pero eso no hace un peón. Bueno, pero es detalle que me hizo acordar, y por eso, porque encima era alguien de mucha confianza, pero hay veces que cuesta ir contra lo que lo que cada uno construyó, sobre todo porque él había sabido con mucho tiempo de antelación de que iba a ser ese personaje, entonces justo dio la casualidad de lo otro y fue como meses donde él construyó algo que después, con los otros actores no, los otros actores se enteraron ahí, ensayamos, o sea, no hubo un tiempo sin una dirección, ¿no? Sin que uno le marque una dirección, porque también está bueno eso, pero bueno, es una anécdota. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Diego. A ustedes. Un placer, muchas gracias a todos
Así que estamos en contacto, están invitados a Misiones. Buenísimo. Seguimos, hacemos un cortecito chiquito y después seguimos con el próximo panel, que es sobre la serie Incomunicados de Córdoba, y tenemos a Raúl Vidal, el director, así que nos tomamos un cafecito y después seguimos. Gracias, Diego. Nos damos 2 besos a lo misionero. Sí. ¿Sabes cómo me cuesta? A todos le tiré el otro beso de que te que sí.